Y sí, yo estoy al derecho. Hola, buenas noches. Estamos con Federico Sinagra, un militante que trabaja en la Defensoría del Pueblo de la ciudad como asesor de un defensor, puede ser adjunto de la Defensoría. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, haciendo descriminalizadamente. Bienvenido, te habla Muchas Marcelo. gracias por la llamada. Estás La verdad que estrenando... antes que nada felicitarlos porque está muy buena la propuesta. O sea, me pareció, cuando me lo comentó Vera, me pareció muy copado cómo la abordan la temática y me parece que nadie la aborda así de esta manera, así que está muy bueno. Bueno, No, gracias. Gracias. Y bueno, Contanos, primero que nada, ¿desde dónde nos estás escuchando? Desde mi casa, recién llegué hace un ratito, así que está con mi novio y con mi gato, esperándolos. Bueno, gracias por tu tiempo. Vero, te quería hacer algunas preguntas en cuanto... Sí, un montón. Unas cuantas. A ver, Bueno, a ver. vamos con la primera. Sí, nosotros compartimos, de hecho, empezamos a compartir en realidad dos espacios, ¿no? Por un lado, Cannabis al Congreso, la propuesta que traen las organizaciones que realizan la marcha nacional, y por otro lado, también tratar de trabajar activamente dentro de la propuesta de regulación y cannabis, que obviamente vamos más allá de lo que es simplemente, ¿no? Y esto de por qué uno marcha, por eso es el hashtag de por qué marchamos, pero a la vez la propuesta de si tiene que ver con la despenalización de las personas que usan sustancias psicoactivas, y a mí me gustaría a que me hables un poco de tu activismo, de tu militancia, no solo cómo llegás al tema del cannabis, sino en este mundo mucho más global que es el derecho de las personas, ¿no?, que usan sustancias. Bueno, mira, yo en principio mi activismo giró en torno a ser un usuario, en principio un usuario de cannabis, un usuario de otro tipo de sustancias también, con lo cual un día me desperté con una realidad que tiene que ver justamente con el derecho, que es la injusticia en el consumo de las sustancias. Como un usuario que es tratado como un adicto, en realidad de última una adicción debería ser una enfermedad tomado como tal y se lo estigmatiza, dejándolo por fuera de todo, con lo cual hay una injusticia muy grande en esta situación, con lo cual me volví a formarme por mí mismo, porque la realidad que también gira en el tema de la prohibición es que uno a la hora de querer formarse, lo primero que me pasó fue, ¿y dónde voy a averiguar esto? Nada, está completamente invisibilizada la temática, por eso lo que les decía al principio que estaba bueno el programa, la verdad que empecé a desarrollarlo de esa manera, por mí mismo. Empecé a leer leyes, empecé a averiguar, a juntarme con cultivadores, pero esos fueron los orígenes. Ajá. Y desde la Defensoría pudiste abordar el tema, es decir, porque, Mirá, por ejemplo, es decir, pasó, hay tiempos que sí, tiempos que no, me pasó en el INADI, sí. que está totalmente... Sí, lo que charlábamos la vez pasada. Mira, sí. Como toda institución, la Defensoría es reticente a los cambios. O sea, en el caso cuando se sancionó la ley de cannabis medicinal, que en términos personales para mí es muy corta, tuvimos una beta para poder empezar a tratarlo en materia de derechos. O sea, la discusión fue, bueno, la Defensoría es un garante de derechos. Hoy estamos hablando de que el cannabis medicinal es un derecho para algunos usuarios, ¿no? No para todos, porque como cita la ley, es únicamente para la epilepsia refractaria. Me estás hablando de la ley, discúlpame, de la ley 2350, la ley de cannabis medicinal. Uh-huh. Con lo cual, la beta para abordar la temática desde la Defensoría fue trabajar desde la línea de lo medicinal, al margen de que yo como militante creo en el cannabis terapéutico, ¿no? Claro. Pero bueno, el abordaje de la Defensoría, de hecho, ahora el 15, que es el Día Internacional del Cannabis Medicinal, vamos a hacer una actividad en el Congreso con una junta de firmas en línea con lo de Cannabis al Congreso también, para sumar junta de firmas por la adhesión al proyecto, a la ley, perdón, y la ampliación de patologías también. Claro, sí, yo creo que que tiene que seguir un camino el tema de lo medicinal,
que obviamente lo que tiene que continuar esa ley, tiene que decir, por un lado es lo que hay y tenemos la posibilidad, obviamente que no hay que rendirse y hay que seguir presentando propuestas. Durante estos últimos 2 años era ir a hablar con diputados y decirnos no, pero que está congelado y que decir que no iba a salir, que no íbamos a tener alguna respuesta favorable, pero hay que insistir y hay que seguir y sin mover. duda, yo creo que justamente no es lo mejor, está muy lejos de lo que sería lo óptimo, la ley, pero la realidad es que se van abriendo pasos que van afrontando a nuevas problemáticas. Porque sin ir más lejos, una de las problemáticas más grandes es con los aceites, son las adulteraciones de los aceites. O sea, empieza un nuevo mercado negro que abrió la ley de cannabis medicinal, con lo cual es otra responsabilidad que tiene el Estado ahora, que tiene que afrontar también, porque le dijo a los usuarios de cannabis que podían usar una medicina y ahora no se la provee. Y la única forma de proveérselo que tienen es el mercado negro o cultivar, con lo cual están incurriendo en un delito de las dos maneras. Entonces, son nuevas problemáticas que ayudan a trabajar el Estado. Es que creo que también es específicamente, y que es el trabajo que, que eso debilita, ¿no? En el tema de las organizaciones y sí, sin duda. Fue debilitando las luchas y bueno, la Radau siempre tuvo una postura. Nosotros en el 2015, cuando estuvimos sentados en el Congreso y hubo una clara oportunidad de que no era una ley de cannabis. Ahí fue cuando los canábicos llegaron con una ley de cannabis y creo que produjo un susto también. Siempre me hice cargo de las palabras y creo que nosotros, es decir, el camino era despenalizar y derogar artículo 5, que era autocultivo. Creo que despenalizar al usuario y el autocultivo era la manera de que cayeran todas las demás artículos de esto que vos decís. Después vemos si somos adictos o no, y claro, adicción es otra cosa, y si el consumo es problemático. Cambiaron las palabras, el abstencionismo la dibujaron, que siempre en este programa lo repetimos, con consumo problemático, que qué médico puede venir y decirme a mí cuál es mi consumo, como si fuéramos, ¿no?, en serie. Digamos, no, y además entendiendo el consumo también, que es una discusión que nosotros siempre planteamos, que vivimos en una sociedad de consumo. Entonces, nosotros de la Defensoría también abordamos en esta línea de trabajo, decir, bueno, si nosotros realmente queremos trabajar sobre el consumo de la gente, regulemos las sustancias, y no solo el cannabis, sino el azúcar, por ejemplo, que es una de las que más muertes causa diabetes en Argentina, tiene unos consumos más altos, si queremos hablar realmente de salud pública. Acá claramente... Y de adicciones, ¿no? Y adicciones, claro. Sabiendo las personas, digamos, porque no es solo el tabaco y el alcohol, digamos, claro, la gente sufre con un montón de sustancias. Nosotros teníamos una organización... O sea, son otro tipo de enfermedades que giran en la misma línea si hablamos de políticas públicas de salud. Por eso nosotros definimos que claramente es una política estigmatizadora. Claro, está la criminalización de por medio también. Claramente, y sí. Eso es todo un tema muy delicado porque existe un montón de vacíos dentro de todo. ¿Sabés que te quería hacer una pregunta? Hay muchos jóvenes que nos están escuchando. En cuanto a los derechos, ¿qué les recomendarías a un joven hoy en día? ¿Qué es esto de los 3 porritos que dijo un fiscal, ponerle en ciudad? Bueno, mirá, nosotros estuvimos participando en la Expo Cannabis y justamente muchas de las preguntas giraban en torno a eso. Hay una realidad que hoy, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, la ley que rige el cannabis es la 23737, que lo que dice es que está penado el consumo, la tenencia, la producción, el acopio de semillas y el cannabis de todas sus formas y de todas las sustancias. Esa es la ley que rige hoy las sustancias en la Argentina. Lo que después fue pasando, en principio del 2009, fue el fallo Arriola, que el fallo, como bien lo dice, es un fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia, exonerando a un grupo de jóvenes que tenían en su poder... claro, pero de eso pasó 10 años. Pero de eso pasó 10 años. Ahora, el problema que hay que entender de eso es que el fallo de la Corte es en una instancia judicial. Para que se aplique el fallo, nosotros, que ese es el problema de los usuarios, es que tenés que entrar en un proceso judicial. O sea que tenés que estar detenido, se te tiene que abrir una causa, para luego exonerarte. Ahora, todo el garrón, hablando mal y pronto, te lo comes igual.
Claro. Que de hecho, si vamos a las palabras de la ministra de Seguridad saliente, Bullrich, en el 2017, cuando entregó su informe de gestión, quedaba que 1 de cada 3 personas era detenida por consumo personal o tenencia simple, quité 42.000 casos, o sea, 17.000 personas fueron detenidas por tenencia simple y consumo. Decía que era el trámite ella, o sea, era un trámite llegar a la comisaría, estar detenido para ser liberado por tenencia. Y estar 2 días, sí, 3. sí, eso es terrible, de 2 días, 3 o un rato. Es decir, Claro, una pero persona que tal vez, ese es el dolor que vos sabés que tal vez sale un rato del trabajo, da una vuelta a manzana para pegarle una pitada a un faso y también la moralidad te dice, y bueno, ¿y pero por qué lo hizo? Pero, es decir, es como aquel que sale a la puerta, el estigma es lo que los persigue también, y bueno, hay gente que se desespera por salir esos 3 minutos, y aunque sea en el balcón, y sí, nosotros que trabajamos en espacios públicos. Es que es terapéutico también. Claro, O sea, es decir, o para encarar... La vorágine del trabajo y todo es entendible también. Que una persona claro, y decir, ganas, bueno, hace eso y puede llegar hasta perder el trabajo, cuando decir, si sí, lo vamos hecho, a hablar de adicciones, creo que sí. Que por un lado la ley 27350 tiene también artículos que nos podría llegar a proteger, que por qué también no es un trámite hacer un recurso de amparo, encontrar un médico, y también esto, digo yo, ¿no? También lo que ha producido de la psicosis también, o de lo que se aprovechan, digamos, aparte del mercado negro del aceite, es decir, el mercado de flores que yo no, es decir, siempre lo hablo y está ECUA y un montón de organizaciones que también son parte de productores de parafernalia, o productores de elementos que no químicos, orgánicos para las plantas, y también que algunos que pueden cultivar y tener un buen producto, y vos decís, bueno, me gustaría poder estar como en Holanda o en California, de ir y elegir y quiero probarlo. Es decir, cuando haya un marco legal, poder hacer algo que tal vez uno no hace, tal vez servimos para leyes y no servimos, ¿no es cierto?, para cultivar. Yo creo que hay una realidad que es que hay que discutir en términos de, justamente, en una sociedad capitalista también que ofrece servicios, y bueno, el cannabis también va a ser un producto, o sea, y lo está haciendo en Argentina para empresas extranjeras, con lo cual hay que ser un poco más vivo y empezar a discutir eso. O sea, de qué manera va a ser, con qué carga impositiva, porque eso es negocio cuando le deja plata al Estado, y esa plata puede ser utilizada para mejorar las condiciones de los ciudadanos, si no, no nos sirve para nadie. Perfecto. Sí, es para el beneficio de pocos, si no. Claro, perfecto. Ojalá podamos seguir construyendo desde el Estado de una manera diferente, poder llevar, es muy doloroso no poder recibirlos en una mesa de entrada o con una derivación, tanto como en el INADI, que también es una herramienta para, decir, para denunciar la discriminación, y que no hay, digamos, el usuario es invisible, ¿no? El usuario no tiene lugar donde reclamar derecho al usuario, al consumo. El usuario hoy es un criminal, claro. Ahora, para ir, que el tiempo es así de radio y es tirano, y se nos pasa la hora, quisiera que nos dijeras ¿por qué marchás? Mirá, ¿por qué marcho? La verdad que tengo miles de argumentos para decir por qué marcho. Puede ser por la aplicación del fallo Arriola, puede ser porque la desfederalización de la justicia nos hace daño, puede ser por el artículo 19, pero yo creo que lo más importante, es básico pero fundamental, es el compromiso en una causa. Y con todas las marchas, no solo con esta, pero creo que con el compromiso las causas justas. Porque hoy no es justo que vos salgas a fumar un porro y te pare la policía. No es justo que personas plantando para hacerle medicina a otras que no satisface el Estado estén presas. Entonces yo creo que hay que marchar por lo justo. Y lo justo es que el cannabis sea regulado y que no haya más preso ningún pibe ni piba presa por cultivar. Por eso. Tal cual. Muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, Federico. ¿Le querés mandar saludos a alguien? No, a mi novia que está acá al lado, pero... Bueno, le mandamos saludos. Le mandamos saludos.